Hola, muy buenas tardes a todas y a todos aquí en la sede presencial, a las personas que nos acompañan en las diferentes sedes sedes remotas en México, en Estados Unidos y en Centroamérica, y a todas las personas que nos acompañan, eh, a través de nuestra modalidad en línea también de diferentes partes del mundo. Estamos en la segunda sesión del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Y pues la sesión de hoy sigue siendo parte del módulo 1, realidades de la migración en sus cuatro dimensiones, y es una sesión sumamente importante porque vienen dos personalidades sobre el tema para compartirnos una ponencia sobre causas y consecuencias de la migración. La primera parte la va a dar la doctora Adriana Sletza. Ella es profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues una experta en el tema, ha hecho diferentes estudios al respecto, y pues además es una gran activista al respecto. Esa es la primera parte de la sesión. La segunda parte de la sesión la va a tener, la va a dar la hermana Leticia Gutiérrez del proyecto de la organización SMR, Escalaminada Asociación para Migrantes y Refugiados, una defensora, una activista para los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Entonces, bueno, ella llega en un ratito más con nosotros. Y pues antes de presentar formalmente a Adriana, hacemos algo al inicio de cada una de las sesiones del diplomado. Por eso es que queremos empezar súper puntuales, porque todo ese tiempo que esperábamos y así, pues nos lo quita para las preguntas y respuestas. Entonces, mejor empezar puntuales, y es como ir dándole la palabra a cada una de las sedes remotas, un poco pues para saber que están ahí, pero también pues como para escucharlos, para ver que de verdad están listos, y bueno, para comenzar esta interacción remota, ¿no? Entonces, bueno, tengo acá reportado que tenemos a nuestra primera sede, con quien hicimos pruebas técnicas. Es la sede en el Consulado de México en Fresno, California. Adelante, Fresno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Súper bien, Déjenme gracias. poner la cámara aquí porque no se ve muy bien el mouse, entonces no le alcanzo a poner. Pero aquí estamos ya listos para empezar con el diplomado. Permítanme. No puedo. Saludos. Aquí estamos ya listos. Hola, saludos a José y a las Ah, amigas en el Consulado de Fresno, California. gracias. Bueno, eh, ahora le voy a dar la palabra a una sede nueva, a una sede que se va integrando con nosotros a esta edición del diplomado. Es la sede de San Antonio, Texas, del Consulado General de México en San Antonio. Ellos ya fueron sede en la primera edición del diplomado, y bueno, ahora se vuelven a integrar al cuerpo de sedes remotas. San Antonio. Hola, San Antonio, desde aquí me acompaña Iracema Cavazos, que es una aliada nuestra en el tema de los migrantes, y en unos minutos más se va a integrar con nosotros la cónsul de protección, que ella trabaja con todos los temas de migrantes. Y buenas tardes a todos, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Por ahí sí pueden revisar, por favor, el tema de sus micrófonos y la bocina, porque se está escuchando con rebote de sonido, pero que ya están con nosotros presentes, y esperamos que puedan seguir incorporando en las siguientes sesiones del diplomado. Bienvenidas y bienvenidos allá en San Antonio. Bueno, les voy a cerrar ahí la cámara y el micrófono. Y también, por favor, a Chicago. Listo. Bueno, nuestra siguiente sede es en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Adelante en Chihuahua, por favor, si abren la cámara y el micrófono. Les Hola, voy a hacer la cámara ahí en Chicago, por favor, gracias. Hola, Chihuahua. bueno, si nos ven, no, No. nos ven. Justo que les iba a presentar parte de la gente que está tomando el diplomado. Creo que alguien más se conectó con la cámara. Sí, es Nogales, Sonora, pero
se acaban de conectar, vienen tarde, entonces tú continúa, por favor. Bueno, pues un gusto estar en la segunda sesión del diplomado. También saber que van a estar dos muy buenas conocedoras del tema migratorio, Adriana Sletza y la hermana Leti Gutiérrez. No nos pueden ver, pero ahorita tengo a mi espalda a Claudia, a Alma de la Cruz y a María Estela, que son las puntuales del grupo de Chihuahua. Pues aquí estamos. Bienvenidos, José, un gran gusto que se vuelvan a incorporar aquí en esta edición del diplomado. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra al Consulado General de México en Nueva York. Adelante, Nueva York. Hola a todos, buenas tardes. Ya listos, esperamos a 2 personas más y tenemos también 2 estudiantes que están desde sede remota, pero estamos listos. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. Gracias. Bueno, le doy la palabra ahora a nuestra sede en Saltillo, Coahuila, en la Universidad Autónoma de Coahuila. Adelante, Saltillo. Hola, sí, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Me escuchan? Bueno, pues aquí estamos. Saluden, chicos. Ya listos. Los puntuales, ahorita llegan los que andan buscando estacionamiento. Bienvenidas allá en Saltillo. Bienvenidas y bienvenidos allá en Saltillo. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a otra de nuestras sedes en Texas, en el Consulado del Río, Texas. Adelante, adelante del Río. Hola, hola. Hola. Buenas tardes, aquí pues ya estamos listos. Ahora sí que las compañeras y su servidor, José Luis Díaz Virón, para empezar con todo con este curso. Y gracias por el curso. Bienvenidos, saludos allá del Río. Bueno, ahora voy a Ciudad de Guatemala. Adelante, Guatemala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos desde Guatemala. Pues ya estamos acá listas esperando que empiece la segunda sesión. Falta nada más una chica y pues sí, los escuchamos bien. Bienvenidos, saludos allá. Saludos a Guatemala. Gran gusto que estén con nosotros. Les encargo si cierran cámara y micrófono, y también allá en Chicago, por favor, si cierran sus cámaras. Acerca de la tema de cámara, dice. El volumen no será que lo tiene todo bajado de acá. Bueno, regreso a nuestras sedes en Estados Unidos, a California, al Consulado de México en Oxnard, California. Adelante, Oxnard. Hola, buenas tardes a todos. Pues estamos aquí preparándonos para empezar y pues saludos a todos desde Oxnard. Saludos. Bueno, regreso aquí a la Ciudad de México, a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, que también están acompañándonos con una sede remota, varios funcionarios y funcionarias allá. Adelante. ¿Qué tal? Ya estamos listos para comenzar y muy buenas tardes a todos. Saludos allá. ¿En dónde está? Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Física. No, está tan avanzado, ¿no? En el sur de la ciudad, cerca de Atlanta. Bueno, saludos allá. Ahora le doy la palabra a Texas. Chicago, les voy a cerrar la cámara ya, por favor. Adelante, McAllen. Muy buenas tardes, Consulado de México en McAllen, junto con los demás compañeros. Buena tarde. Hola. Buenas tardes. Saludos allá en McAllen, bienvenidas y bienvenidos. Gran gusto que... Bueno, me quedo en Estados Unidos, en el Consulado General de México en Nogales, Arizona. Adelante, Nogales, Arizona. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y aquí estamos todos los del diplomado listos para comenzar. Saludos allá en Nogales. Bueno, me quedo en Estados Unidos y voy
a Los Ángeles, California, y en nuestra sede en la UNAM. Adelante, Los Ángeles. Buenas tardes, aquí UNAM Los Ángeles. Les dan las buenas tardes y pasémosla bien. Saludos allá en Los Ángeles. Bueno, una disculpa, me salté a nuestra sede Tapatía, que estuvo súper puntual con nosotros, ya me reclamaron. Entonces, adelante allá en Guadalajara, bienvenidas y bienvenidos. Hola, Say, aquí estamos en Guadalajara. Ya se estaba olvidando, pero aquí la Perla Tapatía se hace presente. La mayoría de los alumnos ya andan acá con todo. Bienvenidas, Janet, saludos por allá a todos nuestros participantes. Bueno, y finalmente le voy a dar la palabra a nuestra sede en Morelia, Michoacán, en la bella Morelia. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Ya presentes también aquí en el diplomado. También hay unos compañeros incorporándose por aquello de la estacionada, pero ya súper listos. Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos allá, Hilda. Saludos. Sí. Bueno, también sé que ya están conectados, como ustedes vieron, Chicago, nuestra sede en Chicago está conectada, también está conectada nuestra sede en Tapachula, está conectada nuestra sede en CEDEREC, y bueno, otras sedes también están conectadas, no hicimos pruebas con ellas, entonces no hay posibilidad de que les abramos el micrófono en este momento, pero bueno, más adelante habrá oportunidad. Entonces, bueno, como yo les comentaba hace un ratito, pues esta es nuestra segunda sesión de diplomado sobre causas y consecuencias de la migración. Esta primera parte nos la va a dar la doctora Adriana Sletza Ortega. Ella es profesora investigadora de Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo, no les voy a leer toda su semblanza porque se lleva muchísimo tiempo, pero bueno, obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, la licenciatura en Relaciones Internacionales y la maestría en Estudios sobre Estados Unidos en la Universidad de las Américas en Puebla. Es NI1 y es responsable del cuerpo académico consolidado Procesos Transnacionales y Migración de la BOA. Además, ella, junto con nuestra oficina en Puebla, coordinado un proyecto que es el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para Migrantes en Puebla. Bienvenida, Adriana, es un gran gusto que estés con nosotros en esta nueva edición del diplomado. Adriana también es clienta nuestra, es la tercera vez que está con nosotros, y además no solo es parte del cuerpo académico del diplomado, así como ella y como la hermana Leti Sin Fronteras, fueron parte del equipo que construyó los contenidos del diplomado. Entonces, bueno, no solamente es ponente, es parte del proyecto desde el principio. Bienvenida. Muchas gracias, Alja. Es un placer estar con ustedes y también pues poder felicitar a Iniciativa Ciudadana por continuar este esfuerzo de hacer el diplomado, este diplomado en esta tercera edición. Yo creo que es realmente algo que alienta mucho a todos los que estamos involucrados en el tema migratorio. Y también pues agradecer también a la profesora Leticia Calderón pues la gestión por tener la sede aquí en el Instituto Mora, que creo que es una sede fantástica que ustedes están disfrutando en este momento. Entonces, bueno, lo que vamos a presentar el día de hoy y como esta sección corresponde más a la parte de las causas, quisiera decirles que esta es una pequeña introducción. Cuando pensamos en causas, sobre todo en términos más académicos, cuando trabajamos el tema de migración, pues necesariamente tenemos que evocar a las teorías de migración. Entonces, eso nos lleva a que en esta sesión sí hagamos como una rápida revisión que ustedes pueden profundizar, y voy a darles como algunos elementos solo para ir profundizando en algunos de los temas que a ustedes pueden interesarles un poquito más, ¿no? Y poder expandirlos también un poco en las preguntas, ¿no? Bueno, en las causas. ¿Por qué las personas migran? Aquí lo abrimos a ustedes. ¿Por qué las personas migran? Aquí en la sede presencial. Puede ser por varios motivos, ¿no? ¿Podemos usar el pizarrón ahí? Sí, creo que sí. Podemos movernos. La ventaja es que la cámara. Bueno, si no se escucha bien, ya nos enteraremos. Ok. ¿Qué es lo que ustedes ven? Puede ser porque vienen huyendo, ¿no? Muy bien, ajá. Porque quieren una mejor calidad de vida para ellos y su familia. Calidad de vida.
Empleo. Empleo. Desastres. Violencia. Desastres naturales. Violencia. Guerra. Despojo de tierra. Despojo. Persecución. Persecución. Reunificación. Reunificación familiar. Ajá, este es un gran asunto. Reunificación familiar. Megaproyectos. Ajá. Educación. Megaproyectos. Sí, también. Mucha gente se mueve en términos educativos, ¿no? Digamos, hay un desplazamiento también de la gente alrededor del mundo, de los lugares de origen en general, tanto migración interna como migración internacional, por motivos educativos. Con las personas que ustedes trabajan, ¿caen esas personas en estas causas? ¿Sí? Okay. La mayoría de ellas, ¿alguna otra que nos? ¿Sexilios? Sexilios. Sexilios. Ah, sexilios. Muy bien. ¿Okay? ¿Alguna otra cosa más específica? ¿Alguien? Los chicos en línea dicen el cambio climático, inseguridad, falta de empleos. Cambio climático. Seguridad, ya tenemos no tan específico. Ajá. Empleos y los mismos. ¿Ok? Seguridad. Aquí estamos haciendo una recopilación de distintas causas que ustedes ven con las personas con las que trabajan. Bueno, yo hice estas como pequeñas imágenes a partir de un artículo que encontré, que es de un colombiano, y él considera distintas causas, muchas de ellas que ustedes están también incluyendo aquí, ¿no? Y también otras, ¿no? Como las causas científicas, dentro de las rotativas considera las científicas tecnológicas, en las cuestiones ambientales, tanto por prácticas inadecuadas, pero también por adecuación o mejora de condiciones ambientales, por razones étnicas, por misiones, ¿no? También eso es un asunto importante porque muchos desplazamientos se dan entre organizaciones, ¿no? Cuando mandan misiones a otros territorios, y entonces, pues digamos, estas organizaciones también participan del asunto migratorio, ¿no? Entonces, bueno, comentarles que en términos académicos, las preguntas científicas básicas sobre migraciones han sido estas, básicamente, ¿no? Es decir, si nosotros revisamos los estudios académicos de la migración, vamos a encontrar que muchas de las preguntas básicamente son: ¿cuáles son las causas? ¿Cómo se toma la decisión de migrar? ¿Por qué se mantienen las migraciones? ¿Qué facilita o dificulta la integración de los migrantes? En este caso, solo voy a abordar estas tres primeras porque el otro me llevaría mucho más tiempo y ya corresponde toda una serie de literatura mucho más amplia sobre la cuestión de la integración. Cuando nosotros hablamos de migraciones, creo que es importante tener en cuenta las distintas escalas y dinámicas migratorias que están involucradas, ¿no? Es decir, cómo en este caso la población migrante es considerada tanto en términos más individuales como personas, el asunto de los hogares, el asunto de sus comunidades, los términos de las políticas locales, las políticas nacionales, qué ocurre a nivel de las organizaciones internacionales y transnacionales, qué ocurre con los sistemas internacionales, ¿no? Entonces, sí hay que pensar en todas estas escalas y sus interrelaciones, ¿no? Sí, siempre hay que tener como una visión en el que observemos cómo están interactuando estas distintas escalas, ¿no? Estas dinámicas. Tanto en el origen, ustedes han visto todos estos momentos, ¿no? Origen, tránsito, destino, retorno, que en muchos casos es como el lugar donde había llegado se convierte en un nuevo origen para entonces
ahora tener un nuevo destino, ¿no? Entonces, sí tenemos que ubicar, cuando estamos hablando de migraciones y de causas, específicamente a qué nos estamos refiriendo y en qué ámbitos estamos hablando, ¿no? A qué ámbitos nos estamos circunscribiendo en este caso. Bueno, yo dividiría, sí, ¿verdad? Aquí, más fácil. El asunto de revisión teórica de las migraciones sí tiene que ver con cómo se han derivado líneas de pensamiento a partir de los clásicos, ¿no? De distintas, digamos, argumentos de las escuelas clásicas en el tema de migración. Sobre todo de Adam Smith, de Malthus, ¿no? Que es el padre de la demografía, y de Marx, ¿no? Entonces, sí hay que ver dentro de las teorías de migración cómo muchas de estas son derivaciones de esto que se planteó ya desde las escuelas clásicas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, Adam Smith planteaba que las migraciones son un nexo necesario para el desarrollo de la producción a través de la libertad de movilidad de factores, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría el liberalismo? En este caso, desde el punto de vista de Adam Smith, pues que toda la migración debería ser completamente libre. Ajá. Y entonces, el liberalismo sería partidario desde el punto de vista de Smith, pues de que pues no hubiera fronteras prácticamente, si hubiera interés en que la movilidad de factores existiera, ¿no? En este caso, la movilidad del trabajo, ¿no? O la movilidad de personas en general, ¿no? Entonces, también Adam Smith planteaba que las migraciones son parte de las elecciones de los individuos en el ejercicio de sus libertades individuales, ¿no? Entonces, el liberalismo sí toma en cuenta esta premisa básica para derivar, ¿no? En el caso de las teorías de migraciones, este asunto de la elección del ejercicio de libertad individual, ¿no? Pero vamos a ver más adelante también las críticas que existen al respecto. También el tema de que son motivadas por diferencias salariales. Eso pues ya estaba planteado también desde los clásicos, desde Smith, pero también lo plantea Marx y también lo plantea Malthus. El tema de la diferencia salarial, que es un tema básico también en las teorías de migración, está planteado desde ya mucho tiempo atrás. Específicamente en el pensamiento de Malthus, este argumento de que existen por crecimiento poblacional y entendida como una superpoblación. La población es amplia, excede los límites territoriales y por lo tanto las migraciones van a ocurrir. Y posteriormente, en el caso de Marx, por sustitución de actividades económicas y los migrantes como un ejército industrial de reserva. Aquí estamos poniendo muchas ideas un poco rápido, pero es un poco para que ustedes tengan estos antecedentes que existen en la literatura sobre estos temas, ¿no? Existen por la búsqueda de bienestar, eso está en el pensamiento también de Adam Smith y de Malthus. Veamos cómo esto se retoma cuando ya se plantean los modelos específicos en materia de migraciones, ¿no? Modelos teóricos. Yo dividiría las teorías de migración en tres tipos de enfoques. Un enfoque que es positivista, que está muy basado en las cuestiones económicas. Ajá. Y esto fue elaborado teóricamente desde finales del siglo XIX. ¿Quiénes son los principales exponentes de este enfoque? Bueno, tenemos aquí dos tipos de modelos teóricos. El modelo neoclásico, o llamado normalmente pull and push, ¿no? De atracción y expulsión, y la nueva economía de la migración. Ambos caerían en este enfoque positivista porque, bueno, los dos tienen como toda esta idea de, sobre todo, de la elección racional. Comparten este asunto de que las migraciones son decisiones que se toman, ¿no? Un poco de arriba y afuera con los pajaritos. La diferencia sería entre la economía neoclásica y la nueva economía de la migración. No vamos a revisar todo esto, eso lo pueden ir revisando
pasando ustedes con más calma, pero hay ciertos argumentos que sí me interesa que veamos de cada uno de los modelos. En el caso de la economía no clásica o el modelo pull and push, es que hay tres argumentos principales. Uno, las migraciones responden a factores de atracción y de expulsión. Ese sería el primero. Hay factores en el lugar de destino que atraen, ¿no? Y factores en el lugar de origen que obviamente hacen que la gente que esté saliendo de ahí, que esté siendo expulsada. Ajá. Los migrantes calculan racionalmente las ganancias de emigrar, lo que van a ganar, ¿no? No solo en términos económicos, pero en general, ¿no? O sea, hay como un cálculo racional ahí, de acuerdo con estos modelos, el modelo de la economía no clásica, es decir, esta idea de mejorar, ¿no? Los migrantes comparten esta condición de pensar que en el destino, ya sea que se cumpla o que no se cumpla, es decir, pero en el momento de salir y de llegar y de intentar llegar a otro lugar, de salir de donde están, tienen esta idea de que en el otro lugar van a estar un poquito mejor, ¿no? Aunque sea relativo, ¿no? Aunque sea una cosita, ¿no? Pero sí es como este asunto de pensar que allá sí van a ganar al emigrar. Algo van a ganar con emigrar, ¿no? Y los migrantes son seleccionados positivamente. Esto es algo que también tiene este modelo. ¿Qué significa eso? Que aquí este modelo teórico asume, y también se ha demostrado, digamos, en términos estadísticos, que las personas que emigran son las mejores personas. ¿Por qué? Porque son las personas más valientes, ¿no? Son las personas que de alguna manera estuvieron dispuestas a asumir los costos de la migración, con todo lo que eso implica. Ajá. Entonces, a veces en términos educativos, o en términos económicos, o simplemente en términos de ser más valientes, es lo que se llama selección positiva. Estas personas, respecto a las personas que se quedan. Las personas que se quedan, en alguna medida, no tuvieron o no pudieron tener la posibilidad de salir. ¿Ah? Entonces, desde ese punto de vista de este modelo, hay una selección positiva de la migración. O sea, quienes salen es porque pudieron asumir esos costos, ¿no? ¿Okay? Esto es lo que argumenta este modelo. Ajá. ¿En qué se fija este modelo? Como indicadores, ¿no? Como variables indicadores. Vamos a ver nada más los indicadores. Salarios, diferencias salariales, volúmenes de flujos, ¿no? O sea, ¿cuánto es el flujo? Los flujos medidos en términos de distancia, quienes emigran a una distancia más larga, quienes emigran a una distancia más corta, las calificaciones laborales entre los migrantes. Está aplicado más a migración laboral en general, ¿no? O sea, migraciones económicas. Pero también podríamos pensar que tanto de esto se aplica a otras migraciones. Ajá. El otro modelo que es desarrollado posteriormente, aquí el nivel de análisis es el individuo, o sea, habla de la persona, ¿no? Solamente, no el entorno, nada más la persona, y ve los cálculos racionales que hace la persona en términos de la migración, como que se centra en eso el modelo. Ajá. El siguiente modelo, que es el de nueva economía de la migración, ahí la decisión de migrar, estos modelos están muy pensados más para la decisión, de cómo se toma la decisión de migrar. Ajá. La decisión de migrar no está solamente en el individuo, o sea, asume que no solamente la persona en aislado toma esta decisión, sino que se toma en el hogar. ¿Ah? Es una decisión en el hogar. Como parte de la organización familiar, por una diversificación del riesgo, por una carencia relativa. ¿Okay? Aquí está el argumento. La decisión de emigrar incluye a la familia o a la comunidad. Es un nivel un poco más agregado. Es una decisión más colectiva, no es una decisión solo de la persona, ¿no? Las causas de la migración son el diferencial salarial, la incertidumbre en el ingreso, la carencia relativa, las imperfecciones de los mercados financieros. También es fuertemente un modelo para migración económica y está también muy centrado en el tema de las remesas, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo las remesas también
constituyen una manera de diversificar ingresos, diversificar riesgos. Ajá. Sobre todo cuando no hay muchos créditos disponibles en las comunidades. Este tipo de modelo también fue creado mucho con base en estudios de migración mexicana hacia Estados Unidos, digamos, del siglo, mediados del siglo XX, ¿no? O sea, está como construido mucho en las comunidades de Michoacán o de Zacatecas o de Guanajuato, ¿no? Con diversos estudios que se hicieron más sobre las dinámicas de los hogares migrantes en ese periodo, ¿no? Entonces, pero bueno, se publica alrededor de los 90, pero está como basado en esa historia de las comunidades migrantes tradicionales mexicanas. Sin embargo, digamos, son grandes teorías de migración, ¿ok? O sea, son reconocidos como modelos teóricos de migración. Ahora, hay otro enfoque, este enfoque es claro, tenemos sus principales críticas que las pueden ver aquí abajo, ¿no? Individualistas, ahistóricos, pondera causas económicas por encima de otro tipo de causas sociales, ¿no? Tienen estos problemas. ¿Por qué es importante revisar esto? Y eso también no es nada más un asunto de ocurrencia mía, revisar esta parte de teoría, sino que ustedes entiendan que muchos de estos modelos están atrás del diseño de política migratoria, ¿no? O sea, quienes diseñan política migratoria tienen en cuenta todas estas teorías de migración. Las estudian a fondo y con base en eso están viendo cómo se pueden generar las políticas para migrantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esto, las políticas migratorias restrictivas están pensadas en un término de aumentar los costos a los migrantes. Entonces, cualquier cosa que aumente costos tiene que ver con esta racionalidad de los migrantes, bueno, de que quiere aplicarse a las personas migrantes. ¿Sí me explico? A ellos o a sus familias. Ajá. Entonces, este tipo de modelos sí tienen bastante impacto, ¿no? No nada más son modelos que existen solamente porque sí, ¿no? Sino que son adoptados por los tomadores de decisiones. Bueno, el siguiente enfoque es el enfoque histórico-estructural, que claro, es como el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, está basado más, obviamente, en las premisas marxistas. Hay distintos tipos de modelos que se fueron desarrollando a partir de la década de los 70 en adelante, teniendo como base el enfoque histórico-estructural. Hay distintos modelos. Uno es el modelo de mercados duales de trabajo, el otro es la teoría de la dependencia aplicado a las migraciones, y otro es ciudades globales de Saskia Sassen. Los tres tienen enfoque histórico-estructural. Si vemos las variables, bueno, aquí se van a enfocar en mercados laborales segmentados, industrialización estructural, flexibilidad laboral. La teoría de la dependencia se va aplicada al tema de migraciones, desarrollada por Alejandro Portes en años anteriores, más o menos en la década de los 80, ya no es lo que trabaja actualmente el profesor Alejandro Portes. Capitalismo, dependencia, explotación, división internacional del trabajo, clase, ¿no? O sea, todas esas cuestiones son retomadas en estos modelos de teoría de dependencia aplicado a la migración. Ciudades globales, Saskia Sassen, que probablemente algunos de ustedes la han escuchado, es una socióloga. Ella trabaja este concepto de ciudad global con base en expansión del capitalismo, prácticas neocoloniales, clase, ciudadanía. Vamos a ver cuáles son los argumentos aquí. Para los mercados duales, los principales argumentos son: los factores de atracción son más fuertes que los de expulsión. ¿Qué significa? Que en realidad la migración a veces no ocurre tanto por el lugar, bueno, al menos en el caso del modelo de mercados duales, no ocurre tanto por el lugar de expulsión, que de por sí los lugares de expulsión siempre están expulsando gente, ¿no? Sino más bien los lugares de atracción. O sea, a donde van los migrantes son lugares en los que hay mucha capacidad de atracción. Se determina más por la demanda que por la oferta. Entonces, el hecho de que se requieran
ciertos tipos de migrantes en ciertos lugares atrae a esos migrantes. Ajá. O sea, los migrantes van a donde hay una mayor atracción de la migración. No van a cualquier lugar al azar. ¿Ah? Eso es lo que dice el modelo. Las sociedades, específicamente las sociedades industrializadas, tienen una necesidad crónica e inevitable de mano de obra. O sea, ¿por qué muchos países que en este momento son los más desarrollados del mundo son también los que reciben mayor inmigración? Porque ellos también necesitan esta mano de obra. La necesitan, aunque nos digan que no los quieren, ¿no? De todas maneras, necesitan esta mano de obra porque es una necesidad crónica de su propio desarrollo económico. Y además, los empleadores tienen muchos incentivos para contratar mano de obra flexible y barata, ¿no? Por lo tanto, se mantiene esa necesidad crónica. Y además, los migrantes se insertan en ciertos empleos específicos, ¿no? En los cuales los nativos no quieren, que no quieren desarrollar los nativos. ¿Ah? Entonces, hay una segmentación de los mercados laborales, es lo que plantea el modelo, entre los trabajos que desarrollan los nativos y los trabajos que desarrollan los migrantes. Entonces, los migrantes se van a insertar económicamente en ciertas clases de trabajos que van a ser requeridos por esas economías. ¿Okay? Bueno, eso es el modelo de mercado. Por eso hay como estos dos mercados duales de trabajo se llaman, ¿no? O sea, y alta segmentación de estos mercados laborales, ¿no? Mientras hay un mercado laboral para los nativos que tiene todos los privilegios y los beneficios y todos, los otros cada vez están en condiciones peores, ¿no? Condiciones más precarias, más flexibilidad. Entonces, eso es lo que sostiene el modelo de mercados duales. El otro enfoque, el otro modelo es teoría de dependencia aplicada a migraciones. Lo que sostienen Portes y Walton es que las migraciones son resultado de disrupciones en el desarrollo histórico capitalista, ¿no? O sea, no ocurren en cualquier momento de la historia, ¿no? Ocurren como parte de la expansión del capitalismo. Y ahí las penetraciones capitalistas en sociedades no capitalistas generan todas las condiciones para que las migraciones ocurran, ¿no? Generan economías informales. De hecho, ellos entran al tema de migraciones estudiando la informalidad, ¿no? O sea, consideran el tema de migraciones a partir de las economías informales. Ajá. Y entonces, y población sobrante, o sea, consideran que esta población pues está en economía informal, esta población sobra por las penetraciones capitalistas en sociedades no capitalistas que generan esta población. ¿Okay? Y las sociedades postindustriales requieren mano de obra clandestina, flexible y desechable. Digamos que es un avance también a lo que ya había desarrollado previamente Michael Bjorn en teorías de mercados duales, pero que se retoma pensándolo desde teoría de dependencia, ¿no? Y también el asunto, aunque también de, digamos, periférico, de centros y periferias, que se va a ser retomado también por Saskia Sassen. Ajá. Entonces, esto es importante porque lo que nos dicen es que hay efectos del capitalismo muy claros, ¿no? En todas las sociedades que no son capitalistas. Y van a generar esta población que va a ir justo a los mercados duales, ¿no? O sea, se va a liberalizar población desde sociedades no capitalistas para que después estas poblaciones vayan y se inserten a los países con mayor desarrollo. Esto es lo que establece este modelo. Posteriormente, Saskia Sassen retoma muchos también estos argumentos ya en el modelo de ciudades globales. ¿Qué son las ciudades globales? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar sobre las ciudades globales? Ciudades que son como capitales financieras, culturales, económicas y políticas. Exacto, son
como ciudades con alta concentración de la globalización. O sea, la globalización no es global. ¿Sí? ¿Es global? Pues, por definición no es. ¿Es global la globalización? ¿Es global para todos igual? No. O sea, es una globalización altamente diferenciada y altamente segmentada, ¿no? Y entonces, las ciudades son territorios donde la globalización se localiza. O sea, las ciudades globales son aquellas que sí están insertas en la globalización y desde las cuales se produce la globalización. Ajá, de hecho ella tiene un libro para 3 ciudades específicas, ¿no? Nueva York, Londres y Tokio. ¿Ah? Pero también pues hay varios indicadores que definen, por ejemplo, Estados Unidos tiene varias ciudades globales, aquí nuestros compañeros de Chicago, de Nueva York, Los Ángeles, ajá. O sea, son ciudades globales, ¿no? Porque, por ejemplo, desde Chicago, pues todo lo que hace el stock market de Chicago es, pues controla y determina mucho de lo que afecta a las economías de muchos países del mundo, ¿no? Entonces, son lugares desde los cuales se determinan, o por ejemplo en el caso de las capitales financieras, ¿no? Como Londres, antes del Brexit, ¿no? Ahora con el Brexit eso se va a redefinir. Pero desde estos lugares, como las capitales financieras, pues muchas situaciones de países, de pequeños países, son determinadas desde ahí, ¿no? De productos, por ejemplo, que son los productos, el precio de muchos de los productos se determina, ¿no? En los mercados financieros. Bueno, las ciudades globales se manejan, es desde donde se maneja la economía global, son la mayor expresión capitalista. Ese sería el argumento de Saskia Sassen. Estas ciudades, por su posición en la globalización, requieren inmigración debido a su alta segmentación laboral. O sea, retoma este argumento de Michael Pior, o lo actualiza en el modelo de ciudades globales. Estas ciudades, ¿no? Ciudades como Nueva York, pensemos, ¿no? Aquí nuestros compañeros de Nueva York saben que, pues, ¿dónde se insertan los migrantes en Nueva York? Exacto, ¿no? Bueno, es una ciudad que requiere demasiada mano de obra migrante, por ejemplo, para todas estas cuestiones de los restaurantes, para toda la cuestión de limpieza, ¿ah? Para las niñeras que cuidan a los hijos de las ejecutivas que están en Wall Street y en todos estos trabajos de alta calificación. Ajá. Los trabajos de más alta calificación requieren esa mano de obra flexible que haga todo lo que no es lo que es de baja calificación. Y esos puestos de baja calificación también son inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, ella va a centrarse, digamos, en esta población migrante que implica la segmentación laboral, ¿no? Aunque ahora sabemos también que estas ciudades, pues también tienen migrantes de alta calificación, ¿no? Y eso es lo que está debatiéndose ahora, ¿no? El asunto de toda, por ejemplo, en Estados Unidos, el asunto de que la misma globalización, las mismas necesidades económicas que tiene la terciarización, ¿no? Requiere inmigrantes en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo tecnológico. Ahora, el modelo de ciudades globales plantea que las periferias en el mundo tienden a liberar mano de obra potencialmente migrante para los centros en el mundo. Entonces, que la función de mucha de la inversión extranjera directa ha sido, en las periferias, ha sido liberar esa mano de obra, que pueda llegar a los centros de producción global. Y además, porque se promueve el estilo de vida occidental. La inversión extranjera directa en las periferias promueven un estilo de vida que los migrantes quisieran alcanzar, ¿no? Entonces, muchos migrantes quisieran ir a Europa, muchos migrantes quisieran ir a Estados Unidos, ¿ah? O a estos lugares más occidentalizados cuyo estilo de vida es promovido por las transnacionales. Entonces, Saskia Sassen desarrolla mucho este tipo de argumentación. Ahora, también la migración deriva de lazos históricos, económicos, políticos, específicamente
de las ex colonias hacia las ex metrópolis o de los lugares que son neocolonizados a los lugares que son ahora centros capitalistas. Entonces tienes también, por ejemplo, el hecho de que hay demasiada migración que está ligada por lazos coloniales previos. Lazos coloniales previos. Por ejemplo, Ecuador con España, ¿no? O sea, ¿por qué los ecuatorianos van a España? Pues por el vínculo previo, ¿no? Los filipinos hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos también estuvo ahí en Filipinas teniendo una presencia militar importante y eso genera, o sea, una relación, digamos, neocolonial, no fue su colonia, pero pues una relación neocolonial con Filipinas, ¿no? O la India e Inglaterra, ¿no? Tienen también, ¿no? Mucha migración por razones postcoloniales. Entonces, muchos de lo que llamamos ahora nosotros los corredores migratorios internacionales están basados en relaciones postcoloniales. O lo que hace México con Estados Unidos. Bueno, ahí es un poco más complicado el asunto, pero sí, digamos, lo que vemos en el caso México-Estados Unidos es esta relación de dependencia económica que mantiene México respecto a Estados Unidos y que necesariamente nos une en el asunto de mercados laborales que son complementarios, ¿no? Entonces, el modelo de ciudades globales plantea justo la importancia de las relaciones postcoloniales, la importancia de entender cómo las migraciones en las periferias son atraídas hacia ciertos puntos, en este caso específicos, que requieren a estas migraciones. Caso concreto, las ciudades globales, ¿no? Las llamadas ciudades globales. Bueno, otro tema, hoy me queda poco tiempo. El otro enfoque es el enfoque sistémico, que es otra manera de ver el asunto migratorio, que va por las redes, es decir, ahí ya no la pregunta era tanto la causa de la migración, sino por qué se mantienen las migraciones a pesar de que las causas originales a lo mejor ya se transformaron, ya no son las mismas, ¿no? Y eso se ha desarrollado mucho para el caso específico de México. Las redes sociales. ¿Ya se acuerdan que mucha de la gente migra a dónde? Pues donde están sus familiares, o sus parientes anteriores. Las redes disminuyen el costo y los riesgos de las migraciones y permiten la vinculación para migraciones en el futuro. Ese fue un modelo desarrollado mucho por Douglas Massey y Jorge Durán, que a lo mejor ustedes los ubican como la sesión anterior. Y ellos desarrollaron mucho con el tipo de trabajo de campo que han realizado este tema de la teoría de redes aplicadas a las migraciones. Otra forma de ver en forma agregada las redes es el transnacionalismo. El transnacionalismo está observando la participación de los migrantes tanto en las localidades de origen como en las localidades de tránsito, como en las localidades de destino. Pero eso está basado en las redes, ¿no? Y cómo las migraciones van transformando positiva y negativamente a las localidades de origen y de destino. También qué ocurre con la organización social transnacional. Entonces, el transnacionalismo, que es un avance a esa teoría de redes sociales en términos de migración, va a poner énfasis en la participación social, en las transformaciones sociales, en la vida transnacional, en la industria de la migración. Una forma de agregar que también han desarrollado mucho Douglas Massey y Jorge Durant ha sido el concepto de sistemas migratorios internacionales, basado en las redes, basado en todo lo que se habló antes, sobre todo del marco estructural. Consideran que hay regiones que forman grandes sistemas migratorios. O sea, se hablaría, por ejemplo, de un sistema migratorio de América del Norte, en el caso de cómo estamos integrados México con Estados Unidos. Ahora hay un nuevo libro de Carlos Heredia, en el que escribe también Jorge Durán, del sistema migratorio mesoamericano.
¿Por qué? Porque hay grandes volúmenes de migración que se están compartiendo en una región. Ellos están desarrollando este modelo que se llama sistemas migratorios internacionales, que son mercados internacionales de trabajo, movimiento de personas que es concomitante a flujos de capitales, flujos de bienes y muchos mecanismos de retroalimentación. Ellos tratan de incorporar también el argumento de Saskia-Sassen, no solamente desde el punto de vista, digamos, de relaciones coloniales o poscoloniales, sino también como una red de relaciones que mantiene unido un sistema migratorio internacional. Se llaman sistema migratorio internacional o sistema migratorio regional. Tienen un libro muy bueno que fue elaborado en el 98, que se llama Worlds in Motion, Mundos en Movimiento, donde se desarrolla toda una serie de discusiones sobre esta teoría, ¿no? Bueno, otro argumento importante que no hay que perder de vista es un nuevo libro que tiene el profesor Alejandro Canales de la Universidad de Guadalajara sobre el tema de la reproducción, de las migraciones en la estructuración global pensadas desde el punto de vista de la reproducción. Él es un demógrafo y él está viendo la reproducción de en tres escalas, digamos, ¿no? Estas tres: reproducción de las sociedades, las redes y la participación transnacional. Muchos de ustedes que trabajan, por ejemplo, en organizaciones civiles, pues saben que hay un fuerte componente de participación de las redes y la participación transnacional, ¿no? Reproducción económica de clases y de la desigualdad en el capitalismo global. O sea, él vería como este mecanismo también como un mecanismo muy importante por la manera en que se incluyen las migraciones en la desigualdad, ¿no? Y el otro es reproducción demográfica y necesidad de población en los países desarrollados, específicamente el ejemplo de la maternidad transnacional. Hay tanta necesidad, ¿no?, de los países, sobre todo, que tienen cada vez menos población, menos tasas de población, de que la mano de obra inmigrante llegue. Y entonces, pero una, digamos, las contradicciones que se da es que, pues, las mamás que viven su maternidad de forma transnacional, ¿no? ¿no? Él pone mucho el ejemplo de las ecuatorianas que son niñeras en España y que a su vez dejaron a sus hijos, sus hijas con las abuelitas, ¿no? Entonces ellos van a cuidar a otros niños para que la sociedad allá se reproduzca, pero al mismo tiempo están dejando a sus hijos a cargo de las abuelas, ¿no?, o de otras mujeres. Entonces, y esta necesidad de reproducción demográfica va a hacer nuevamente que, pues, la migración se continúe o haya que sustituir a la migración de otra manera, ¿no? Entonces, cuando vemos este panorama, vemos que, pues, lejos de que las migraciones van a ser, pues, digamos, lejos de que las migraciones dejen de ser un tema, ¿no?, van a ser el tema, ¿no?, en los próximos años, ¿no? Van a continuar. O sea, lo que estamos viendo es que, en realidad, la manera en que se responde a la migración, sobre todo desde el punto de vista de las políticas migratorias, ha sido la respuesta más centrada en la xenofobia, más centrada en el racismo y menos en las políticas migratorias restrictivas o selectivas y menos en el tema de la diversidad e inclusión, ¿no? Y entonces, justo esto es lo que hay que ir trabajando, ¿no? Es decir, cómo ir avanzando en ese sentido y cómo seguir pensando las migraciones no solo como se han pensado hasta ahora, ¿no?, desde un punto de vista solo restrictivo o selectivo o de diferenciación del otro, que es precisamente lo que estamos enfrentando en este momento. Creo que hasta aquí lo dejaría para que tengamos tiempo para preguntas. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Adriana.
Bueno, pues en lo que nos llegan algunas preguntas y en lo que ustedes también le van pensando por acá y allá en las sedes remotas, les recuerdo como algunas reglas de convivencia que quedamos, bueno, no quedamos, yo se las, perdón. Sí. Yo se las compartí por si estaban de acuerdo, me dijo que no, entonces, pues afirmativa ficta. Bueno, una de ellas es, pues, por favor, especialmente aquí en la sede presencial, siempre pedir la palabra, acercarse al micrófono, ser, pues, responsables y moderados con el uso del tiempo, no lanzar preguntas así, porque, bueno, un poco en consideración al resto de las sedes, ahí se hacen sus perfilas, y pues acá aprovechamos, como decimos comúnmente, acá en la ciudad, pues nos agandallamos que estamos aquí, entonces, pues, se vale, ¿no? Entonces, bueno, acá, si hay algunas preguntas acá o comentarios, ¿no? Bueno, Jan, adelante, de las sedes en línea. Sí, Aidet Morales está haciendo un comentario y al mismo tiempo pregunta. Estoy aprendiendo sobre el fenómeno migratorio. Mi duda es si ya hay tantos estudios académicos sobre la migración y si en muchos casos la migración es beneficio para muchos, ¿por qué los gobiernos no han legalizado la migración internacional? ¿Existen trabajos de investigación sobre la inminente migración internacional, dado que vivimos desde hace décadas en un mundo globalizado? ¿Te parece si vamos juntando algunas preguntas, como en bloques de 3? ¿Alguien más aquí? De una vez. ¿Sería a favor, en contra? Ya de Guadalajara tienen Sí. Adelante, Guadalajara. Bueno, les di su oportunidad. Adelante, Guadalajara. ¿Pueden abrir micrófonos, por favor? Hola, sí, aquí preguntan, ¿desde qué marco se podría explicar las migraciones sur-sur? ¿Ya? Sí, es muy bueno. Gracias, Jan. Saludos a Guadalajara. ¿Alguien más? Tienes cara que quieres preguntar. ¿Jan aquí en línea? Bueno, te regreso la palabra, Diana. Ok. Bueno, la pregunta respecto a los estudios, sí, creo que en general también las organizaciones internacionales ya tienen como bastante mapeado cómo está el asunto, ¿no? Y hay muchos informes y reportes, ¿no? Estoy pensando sobre todo los reportes e informes de la Organización Internacional de las Migraciones, de la OIM. De hecho, anualmente se publica un reporte y el asunto digamos que el obstáculo no es que no se sepa que las migraciones no son benéficas, o sea, todo esto existe, ¿no? O sea, hay muchos datos y queda bastante claro, ¿no? El asunto es que el obstáculo son los estados, ¿no? Y las soberanías. Y las políticas migratorias, ¿no? O sea, es decir, cada estado tiene la potestad soberana de diseñar su política migratoria. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? O sea, es decir, claro, hay distintas maneras de ir presionando a los estados para ir, tanto, por ejemplo, presión transnacional, ¿no? A los estados para ir cambiando sus marcos normativos, marcos de regulación también migratoria, el derecho internacional, en fin, ¿no? Pero las soberanías sí constituyen un obstáculo, ¿no? Digamos, un obstáculo y no, es decir, desde las soberanías los estados pueden decidir qué enfoque darle al tema migratorio. Y desde las organizaciones internacionales a veces tampoco se ayuda mucho, ¿no? La OIM, por ejemplo, tiene un enfoque de gestión de la migración, que algunos críticos llaman como gestión de la diferencia. Es decir, cómo administramos los flujos. Entonces, y eso lleva a selectividad, ¿no? Necesariamente por parte de los estados. Y pues esa selectividad se traduce en que, bueno, a quién les dejo entrar y cómo, etcétera, ¿no? Entonces,
y eso es una potestad soberana, ¿no? Ese es, digamos, el tema, ¿no? El asunto. Esta tensión entre los beneficios de la migración que planteaban en la pregunta, es decir, sí, en términos, por ejemplo, de mercados, sería muy bueno abrirlo, porque entonces de esa manera, o sea, pensamos desde el liberalismo, a lo mejor sí sería bueno abrirlo, porque entonces tenemos una diversidad de población que se está moviendo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero los estados tienen como esa tendencia a más bien seleccionar y limitar y restringir y decidir quién vive en mi territorio y quién no, y cómo, y bajo qué condiciones, y qué tienen que hacer para ganar, estar o ser parte de la nación, o ganar la ciudadanía, todos esos asuntos, ¿no? Los legales. El otro tema, migración sur-sur, puede aplicarse en varios de estos, ¿no? Puede aplicarse, por ejemplo, en términos también de diferencias, ¿no? Hay corredores migratorios, por ejemplo, que van de Bangladesh a la India porque Bangladesh tiene peores indicadores económicos que la India, ¿no? Entonces, sí es sur-sur, pero podría aplicarse los mismos enfoques economicistas, positivistas, pueden aplicarse a la migración sur-sur. Los enfoques de redes también, acá el enfoque es sistémico, el transnacionalismo, ¿no? También pueden, y los sistemas migratorios internacionales también podrían incluir a la migración sur-sur. Bueno, María acá tiene una pregunta. Sí, antes que otra cosa, gracias Adriana por esta participación. Yo creo que nos dejas con mucho conocimiento y con muchas ansias de saber más, ¿no? Y de meternos a investigar más. Yo lo pienso también muy a propósito de la sesión de la semana pasada con el doctor Durán, que hablaba de que es necesario un nuevo cambio de retórica, ¿no? Y yo estaba pensando, ahora que estamos viendo todas estas modelos teóricos, ¿por qué no hablar y por qué no pensar la movilidad humana como movilidad humana en el cual las personas están en el centro de la discusión como sujetas de derechos humanos? Porque eso también nos permitiría superar esta barrera de los estados, ¿no? Es decir, hay algo que es por arriba del poder soberano de los estados, es decir, su política pública, y es la dignidad humana, ¿no? Creo que también nos hace falta pensar la migración desde allí. Sí, tienes razón. Yo creo que sí hay que ir avanzando. Yo he estado buscando, ¿no? Como toda, he estado buscando mayor información de cómo se está avanzando en los desarrollos teóricos sobre movilidad humana, pero no he encontrado algo que realmente sea diferente a las teorías de las migraciones, ¿no? O sea, creo que todavía falta un poco más avanzar en ese sentido, ¿no? O sea, avanzar más en la teorización de la movilidad, y la movilidad humana permitiría concatenar también migraciones internas, ¿no? Desplazamiento. Entonces, eso sería muy interesante, ¿no? O sea, saber, porque muchos de estos marcos también han sido, como les había comentado antes, más para migraciones económicas, ¿no? Pero ahora tenemos que pensar en toda esta gran diversidad de formas de movilidad, ¿no? Ahora, la movilidad humana también ha estado, en la discusión, al menos académica, sobre movilidad humana, ha estado muy ligada a movilidad social. Entonces, ahí no sé si como que más bien se traduce, ¿no? O mucho en migración interna y también por motivos de movilidad social. Entonces, creo que no hay que perderse, digamos, también en ese asunto solamente, ¿no? Sí, podemos recordar, o sea, como este marco de derecho internacional, de derecho humanitario, ¿no? Y de derechos humanos. Hay una pregunta de Chihuahua y tengo en lista a McAllen y a Puebla. ¿Te parece que hagamos estas tres intervenciones de corrido? Okay. Bueno, la pregunta de Chihuahua es: ¿México tiene ciudades globales o está en vías de tenerlas? Y le doy la palabra a McAllen y se preparan en Puebla, por favor. Adelante, McAllen. Hola, buenas tardes. Soy Ramona de acá de McAllen. Yo tenía la pregunta, usted mencionó ahorita que de acuerdo al movimiento migratorio es que se hacen las políticas, ¿verdad?
las políticas para migrantes, pero esa era mi inquietud de saber el cómo las formulan entonces esas políticas, pero ahorita en el diálogo me contestó mucho, que es la soberanía de cada estado, las que lo hacen, pero no sé si puede ampliar un poquito más la discusión sobre ese punto. Gracias. Si estás de acuerdo. Sí. Adelante, Puebla. Bueno, hola, saludos desde Puebla. Antes que nada, es un comentario. Gracias, profesora Sletza, de que yo tuve la fortuna de dar un curso con usted. Es sobre lo que mencionaban sobre un mundo sin fronteras, ¿no? Una vez, algún día me pregunté que sería padrísimo, ¿no? Que tener un mundo donde no existiesen fronteras, el libre tránsito. Sin embargo, también caemos en esta cuestión de derechos. Igual el compañero de la participación anterior había comentado que es una violación de derechos el hecho de poner fronteras o barreras que no permitan el libre tránsito de personas. Pero, ¿qué pasaría si nos ponemos a pensar en las personas que viven dentro del lugar de destino? Entonces también se llega a violar sus derechos, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque pues disminuye la calidad de vida. También hay que pensar en las consecuencias de la migración, porque estas, pues, como todo, igual en términos económicos habrá países por ser centros económicos más desarrollados que otros que recibirán más cantidad de migrantes, ¿no? Y habrá países menos poblados. Entonces también no solamente depende de la soberanía del Estado, sino de las personas que lo habitan, de sus ciudadanos, y qué tanto se verían violados sus derechos si se llegan a romper esas barreras. Entonces, sí es como también ponernos del otro lado de la moneda, ¿no? Porque yo sé que hasta cierto punto sí se viola el derecho al libre tránsito, sin embargo, siento que es necesario, y a lo mejor algunos opinarán lo contrario, que existan esas barreras, porque también están resguardando, están viendo por los derechos de quienes habitan de manera legal, si es el término, dentro del territorio, ¿no? Y que por ende tienen hasta cierto punto mayor derecho que a las personas que llegan a habitarlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres que cortemos ahí o porque ya tengo? Sí, son como estas tres, ¿no? Ciudades globales en México, hay varios estudios, hay un índice, ¿no? Sobre este asunto y la única considerada es la Ciudad de México, porque, bueno, todo se concentra aquí, ¿no? Básicamente. Los que estamos fuera de aquí, pues ya lo sabemos, ¿no? Lo vemos más claramente. La Ciudad de México, sobre todo, registra toda la inversión extranjera directa, aunque llegue a otros lugares del país, formalmente se registra aquí, ¿no? Entonces, muchos flujos de inversión extranjera directa, por ejemplo, están considerados estadísticamente en Ciudad de México, ¿no? Pero además, pues, el asunto de poblacional, todo, ¿no? O sea, digamos, entonces, sí, en los índices internacionales, solo la Ciudad de México estaría considerada como ciudad global. Respecto a las políticas migratorias y cómo se formulan, cada estado tiene un marco legislativo, ¿no? De formulación de política migratoria. Entonces, tanto legislativo y también administrativo. Es decir, cómo se toman las decisiones, quién las toma, etcétera, pues está como muy determinado en cada uno de los estados. En Estados Unidos, por ejemplo, es la Immigration and Naturalization Act, ¿no? A través, o sea, que es el documento legal que concentra toda la política migratoria. ¿Quién la implementa? ¿No? Pues el Ejecutivo y también ya los órganos específicos, en este caso, a partir del 11 de septiembre, Homeland Security, ¿no? Reuniendo el tema migratorio dentro de un asunto de seguridad, ¿no? En México, pues es Secretaría de Gobernación, ¿no? Son los dos casos que conozco más, los demás creo que nos podrían compartir los compañeros de otros países, ¿no? En México, la Secretaría de Gobernación es quien, y luego la Ley de Migración de 2011 especifica que es el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación y en específico la Unidad de Política Migratoria, ¿no?
Entonces, cada estado decide cómo formula esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, se supone que la ley de migración incluye los principios sobre los cuales debe diseñarse la política migratoria, ¿no? Creo que es el gran reto avanzar, ¿no? Más allá de lo que dice la ley en sí, el artículo 2 de la ley de migración incluye esos principios, ¿no? Y creo que eso hay que poner muchísima atención porque es precisamente esos principios los que se supone que deben guiar, en este caso, el Estado mexicano a la formulación de sus políticas en materia migratoria. Un mundo sin fronteras y la tensión entre derechos ciudadanos y derechos de los migrantes, ¿no? Creo que si se hace esa diferenciación, entonces persiste esa discriminación, o sea, ese trato discriminatorio entre entre los ciudadanos o los nacionales y los extranjeros. Entonces, precisamente, ¿no? De lo que se trata, si los estados quieren seguir normas de derecho internacional, de derechos humanos, entonces deben buscar las formas de eliminación de ese trato discriminatorio entre nacionales y extranjeros. En México nosotros tenemos un gran reto para eso, ¿no? Porque persiste muchas, no solo en la legislación, sino en las prácticas administrativas, esta discriminación, y en las prácticas sociales aún más, ¿no? O sea, este racismo, esta discriminación y nosotros les exigimos, en México se exige mucho a los extranjeros para ser considerados nacionales, ¿no? Y tenemos nuestro famosísimo artículo 33, ¿no? Constitucional, de rango constitucional, además. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Que sigue persistiendo como una constitución sumamente nacionalista. ¿Podrías como decir de qué se trata especialmente para las personas de otros países? El artículo 33 constitucional en México especifica que los extranjeros no pueden, no tienen derechos políticos, limita sus derechos políticos, ¿no? En el sentido de expresarse, participar, etcétera, con riesgo de ser expulsados. Entonces, esto es algo que persiste como una limitante en cuanto a los derechos de los extranjeros en México. Entonces, es un asunto que, si México realmente asume que ha firmado los tratados internacionales, respeta los derechos humanos, etcétera, sí se tiene que avanzar bueno, se ha cambiado, se ha modificado un poco, ¿no? Antes era sin juicio previo, porque ahora ya se establece que debe haber un juicio previo para la expulsión del extranjero, pero aún así, ¿no? O sea, los derechos de los extranjeros deberían incluir que puedan participar políticamente, que puedan expresarse, que tengan libre manifestación política. Muy bien. Tenemos aquí algunas preguntas de las personas en línea. Tengo aquí otras 2 participaciones y se preparan ahí en la Secretaría del Trabajo. Adelante, Jan. Francisca Padilla dice: el tema de la migración es extenso y complicado, pero yo lo veo como parte de la vida. Por ejemplo, en nuestros países hay migración del rancho al pueblo, del pueblo a la ciudad y en la ciudad de un extremo a otro. ¿O cómo se llama eso? En términos de digamos, un poquito más entrando en la terminología, digamos, eso es migraciones internas. Ajá. Cuando se hacen los censos, por ejemplo, en nuestro caso en México, el INEGI tiene esta diferenciación entre migraciones intermunicipales, interestatales. Es decir, si yo nací al interior del estado de Puebla, en Cholula, nuestros compañeros que están en Cholula, y vivo ahora en la ciudad de Puebla, entonces tuve una migración intermunicipal, ¿no? Si nací en Puebla y ahora vivo en la Ciudad de México, es una migración interestatal o entre entidad federativa. Estas migraciones son consideradas migraciones internas. También aquellas migraciones temporales, por ejemplo, de jornaleros, ¿no? Los jornaleros agrícolas temporales que van a desarrollar su trabajo durante estos periodos a ciertos lugares, pero sin salir del país. Si no se sale del país, es una migración interna, ¿ok? No es la diferencia de una migración internacional cuando se cruza la frontera internacional. Okay. Bueno,
Sí, les pido por favor que antes de sus participaciones si pueden dar su nombre y de qué organización y ya se Y bueno, a mí me surge un poco la duda sobre si estos enfoques en los que se ha estudiado la migración son sostenibles, considerando como el crecimiento demográfico que tenemos hoy en día, la cantidad de situaciones de violencia, pobreza, etcétera, que viven la mayoría de los países y que son muy pocos los países que verdaderamente han alcanzado un nivel de desarrollo considerable, ¿no? Y bueno, ver si más bien una opción no sería más bien estudiar y enfocarnos en el fortalecimiento de los países que expulsan, ¿no?, a las personas y empezar a estudiar un poco más sobre cómo se puede evitar o calmar estos factores expulsores, ¿no?, de los países de origen, porque hasta ahora me parece, lo mucho que pueda tener de experiencia, que más bien se ha enfocado mucho más o se ha esforzado más en hacer un estudio sobre los países receptores y los flujos de salida, pero no tanto sobre cómo podemos solucionar eso, porque yo cuando trabajando con las personas, la mayoría me expresan que ellos quisieran estar en su país, ¿no? O sea, en realidad no les hace feliz migrar. Bueno, Laura, vente para acá, diría. Algo más. Arriba, no. Preséntate. Gracias, yo soy Laura Freyermuth y soy consultora de organizaciones. Bueno, muchas gracias, Adriana. Me dejas como con dudas y cosas que a lo mejor no se resuelven ahorita, pero interesante pensar en esto que nos decías, que a lo mejor estos modelos no están alcanzando a hablar sobre las nuevas formas de migración o el desplazamiento, ¿no? Pero me quedo con la duda, ¿qué opinas tú? Si crees que, por ejemplo, ampliar un poquito más el enfoque histórico-estructural, que habla un poco más como de la dinámica interna y más como una cuestión pues sistémica, nos ayuda a ver el rol justamente de la violencia en lo económico, o sea, cómo lo económico usa la violencia para existir de cierta manera, y eso cómo lo vinculamos justo, ¿no?, con la explicación de los desplazamientos y demás, ¿no? Bueno, no sé, o sea, si lo ves por ahí, ¿o crees que habría que hacer como otro enfoque? Y eso me hace pensar un poco qué tanto, bueno, con lo que nos planteas es un poco reafirmar el comentario que no necesariamente el objetivo es frenar o que en un mundo ideal no exista la migración, porque parece que es algo natural, incluso si hubiera como condiciones óptimas económicas, pero lo que sí podría hacer es entonces un poco cambiar esas condiciones en las que se da la migración, no solamente como la violencia o la política migratoria que pueda haber para hacerla, sino incluso como la situación en la que se vive en los lugares de origen que generan la situación de emergencia, ¿no? Lo vinculo un poco con el ejercicio que nos ponía el ponente del lunes, que nos decía, a ver, imaginen, en El Salvador una familia va a salir, pues no es lo mismo cuando tienes horas, días para planear una ruta transnacional claro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto sí nos podríamos enfocar también en el trabajo, o sea, al trabajar en migración, en trabajar en eso, en incidir en que las condiciones más allá de la violencia y de la política migratoria cambiara sobre como la situación de los países de destino? ¿Y qué tanto eso nos implicaría entonces pues un trabajo de cambio, sin irnos como a la revolución, cambio sistémico, pero obvio, ¿no? Bueno, y sí nos podemos ir a la revolución, pero bueno, no digo que no lo hagamos, pero pues como en algo más inmediato. Y interesante como esto que nos decías de Smith, que decía como que era libre. Yo de pronto siento que me sonó que eso es lo que más pasa, porque a lo mejor es libre en el sentido de que de pronto como que la omisión de la regulación, ahí está, ¿no? De la regulación gubernamental, sobre todo a lo mejor en México es omisa, ¿no? Y lo deja más bien a las leyes del mercado. Exacto. Ajá. Todavía hay una lista, está la Secretaría del Trabajo, está Saltillo, está Los Ángeles y unas preguntas en línea. ¿Quieres que cerremos aquí? Como ustedes tengan su tiempo. Y todavía calculamos justo amplitud en este espacio, entonces todavía tenemos 20 minutos más de diálogo. Entonces, sí. ¿Quieres que te regrese la palabra? Sí, adelante. Para avanzar en esto. Tienes razón, compañera, en el sentido que muchos de los enfoques han sido desarrollados más en los países de inmigración, ¿no? Entonces ellos tienen sus propias preocupaciones, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes ven todos sus autores, pues son más de las preocupaciones de allá, ¿no? Y entonces, pues más bien nosotros deberíamos tener nuestras propias preocupaciones, ¿no?
Entonces, eso nos llevaría mucho a la discusión de migración y desarrollo, creo, ¿no? Cuando tú hablas, también la compañera, respecto a todas las situaciones en el origen, o sea, ¿qué pasa aquí que estamos haciendo que seamos de una expulsión realmente de niveles que son pues, exagerados, ¿no? O no normales, ¿no? Bueno, no quiero decir, no quiero dar la palabra normal, pero sí son, por ejemplo, en México, o sea, en México tenemos y hemos tenido a lo largo de la historia niveles de migración que son alarmantes, ¿no? O sea, ¿qué país como nosotros tiene 10 millones de personas fuera de su país, ¿no? O sea, está bien en términos de que ahora hacemos redes y todo, pero también como que es una sangría de tu mejor gente, ¿no? Si nos atenemos a, o sea, salió tu gente, la expulsaste y ahora quieres ver qué haces con ellos, ¿no? O sea, entonces, realmente sí tenemos que pensar más desde acá, o sea, qué significa para nosotros estas condiciones y juntándolo un poco con lo que mencionaba la compañera, de violencia estructural que hace que nuestra gente tenga irremediablemente que salir, ¿no? A veces es de una condición planeada, a veces es una condición más de emergencia, pero sí, ¿no? Justo el tema, por ejemplo, de desplazamiento forzado interno, ¿no? Es un tema que para México en este momento es pues relevante, considerando las situaciones ya de varios años para atrás, o sea, desde 2006 en adelante, de situaciones de mayor violencia en muchas de las comunidades, ¿no? Tanto y muchas ciudades también, ¿no? O sea, comunidades rurales, pero también muchas ciudades en las que la vida se ha vuelto cada vez más difícil, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que pensar mucho más en esta parte de desarrollo, de migración y desarrollo, y también en estos dos asuntos, derecho a migrar y derecho a no migrar. ¿Ah? Es decir, si tú quieres migrar, tienes el derecho a la movilidad humana, ¿no? O sea, el derecho al libre tránsito, el derecho a buscar dónde quieres desarrollarte. Ajá. Pero también si tú no quieres salir, también que tengas las condiciones de poder desarrollarte en el lugar de origen, ¿ah? O cerca del lugar de origen, ¿no? Entonces, si a ti te gusta vivir ahí, ¿no? Entonces, y si no quieres, pues entonces ya te mueves, ¿no? Pero estos dos, ¿no? Los dos derechos, derecho a migrar y derecho a no migrar. Y ahora, retomando este asunto sobre el mercado, es cierto, o sea, se deja finalmente, o sea, no es un mundo sin fronteras, pero sí se ha dejado mucho a las fuerzas del mercado, las migraciones, ¿no? El mercado actuando en términos más de industria de la migración, ¿no? Es decir, que lo regulen los empleadores, ¿no? O que lo regulen los traficantes, o que ¿sí? O sea, esta parte del mercado, ¿no? Entonces, o con trabajo temporal, ¿no? El mercado lo regula estas migraciones a través de trabajo temporal y pone las condiciones. Ajá. Entonces, de repente, bueno, no es un mundo sin fronteras, pero sí es unas migraciones sí movidas mucho por las condiciones de mercado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Adriana. Adelante en la Secretaría del Trabajo, por favor. Hola, ¿me escuchan? Mi nombre es Lourdes Ramos de la Secretaría de Trabajo y bueno, es un comentario al respecto de Un Mundo Sin Fronteras. Yo lo que creo es que el sistema económico actual no lo permite, o sea, me imaginé un mundo sin fronteras y no creo que sea posible. Les pongo el caso de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, quienes más posibilidades viven en las mejores zonas, quienes no se encuentran en la periferia. Trasladarse de su casa al trabajo son costos de transporte, tiempo. También está el caso de Silicon Valley, donde hay mucha gente que ya no puede pagar su casa y tuvieron que irse a otro lugar. Entonces, me imagino este problema a nivel global y entonces creo todos esos problemas de gentrificación, desigualdades sociales más grandes. Bueno, es solo lo que quería comentar. Muchísimas gracias, allá en la Secretaría de Trabajo. Adelante, Saltillo.
Bueno, no está listo Saltillo, entonces le vamos a dar la palabra aquí a Janet, porque hay algunas participaciones en línea. Adelante, Janet. Sí, hay dos. Magda Plata dice, estoy investigando para mi tesis de maestría la migración internacional con visa H2B, que es un programa unilateral del gobierno estadounidense. Si en este programa se ven involucrados los países de América Latina, entre ellos México, ¿por qué considera usted no se ha llegado a un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos? La segunda dice, es Rocío Martínez. ¿Cómo avanzar la teorización desde un marco emocional? ¿Existe esto para un análisis de la migración de retorno y sobre todo dentro de la estructura familiar? Le agradecería si pudiera mencionar alguna bibliografía al respecto. Ahora sí, adelante, Saltillo. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Yo soy Juan Manuel Rodríguez de Saltillo. Les enviamos un saludo a todos desde acá. Y se nos está olvidando, yo pienso que lo más importante, la migración la hemos vivido siempre desde que hemos existido, desde que nacemos. ¿Por qué se los digo? La migración la tenemos en nuestro hogar, con nuestros hijos, cuando ellos van a la escuela, cuando ellos se trasladan o cuando ya crecen y se casan. Yo estaba recordando ahorita que en México, en 1920, para darles una idea por qué se les digo esto, que hemos sufrido las causas de la migración desde antes de lograr nuestra independencia, porque en 1920 éramos 20 millones de mexicanos, 15 millones vivían en la región rural, 5 millones vivían en regiones urbanas. ¿Qué pasó después de 1920? Pues que esa región rural migra a las ciudades y se hallan con la sorpresa de que a lo que voy es que nosotros hemos sido el causante de la propia migración, pero se nos ha olvidado que también que todos somos seres humanos y el trato que les damos a los demás. Recordemos que debemos de tratar al otro como quisieran o yo quisiera que me trataran a mí. Porque si yo denigro, humillo a alguien por su raza, color, etnia, pues estoy faltando al respeto y estoy violando Para mí lo más importante sería, como usted explicó ahorita, las causas pues son la economía, son el sueño americano, son los sueños de una superación, pero lo más importante es concientizar a la población de que los que vemos que vienen de un rancho, los indígenas, cuando los vemos no debemos de humillarlos, no debemos de tratarlos mal, porque desde ahí empezamos nosotros a esa causa de migración, la estamos distorsionando. Ellos por necesidad, como usted explicó, porque quieren un nivel social mejor, y como se explicó, si no existieran las clases sociales, este mundo no existiría. Necesitamos mano de obra, necesitamos educados, necesitamos de todo, pero lo importante sería concientizar, regular la migración. Pienso yo que sí se puede regular. Si nos ponemos, es como dijimos ahorita, usted dijo del artículo 33, lo tenemos en la Constitución, pero el artículo 33 viola los derechos de los extranjeros. Entonces, desde nuestra Constitución estamos violando los derechos de los migrantes. En nuestro territorio, aquí en Saltillo, tenemos muchos centroamericanos. Los vemos en los cruceros y les damos un desprecio y les damos un trato que los denigramos, que los humillamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a pensar que ellos son humanos, no son cosas, y que si van a trasladarse a otro lugar, pues vamos a tratarlos bien, vamos a ayudarlos, no vamos a meterles el pie pues para que se tropiecen, sino vamos a ayudarles para que ellos rápido pasen a donde van. Pero sí, como usted dijo, cada potestad del Estado, pero se les ha olvidado, el Estado está interesado más en lo económico.
y la gente se le ha olvidado, lo humano se le ha olvidado. Entonces, para mí lo más importante sería concientizar desde nuestros niños el trato entre las personas, el amor al prójimo. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Así trata a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Saltillo. Tengo en la siguiente participación del Consulado de San Antonio. ¿Te regreso la palabra o...? Bueno, sí, son 3 aquí, ¿no? Ok. Sí. Bueno, San Antonio me esperan en lo que termina la participación de la doctora. Adelante. Ok. El comentario de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México. Sí, definitivamente digamos, y un poco uniéndolo al comentario final en Saltillo. Sí, los patrones que ha tenido la urbanización en muchos lugares del mundo y también en México tiene que ver con estas formas de migración, ¿no? Es decir, el hecho de que se hayan generado todos estos polos urbanos, pues han atraído estas distintas migraciones, ¿no? Sobre todo migraciones rurales a migraciones urbanas. Y esto genera las propias dinámicas de las desigualdades, van generando toda esta segregación residencial, toda esta diferenciación, ¿no? Algo muy importante que no hay que perder de vista es que sí, muchos de los modelos teóricos de migraciones sí van a enfatizar que la causa fundamental de la migración siempre va a ser la desigualdad, ¿no? O sea, la desigualdad a nivel de los individuos, la desigualdad a nivel de los hogares, ¿no? Entre hogares que reciben remesas y hogares que no reciben remesas, hay un potencial de migración entre el hogar que no recibe remesas para poder cumplir las expectativas de ser como un hogar que sí recibe remesas, ¿no? También a nivel de diferencias entre las comunidades, diferencias entre los países, diferencias globales, ¿no? Digamos que las teorías de migración sí van a enfatizar que a distintas escalas son las desigualdades quienes, las mayores causas de la migración. O sea, si tuviéramos sociedades más igualitarias, habría menos presiones para la migración. El otro asunto es el tema de las visas H2, ¿no? Estados Unidos las maneja de manera unilateral, ¿no? El único momento en que Estados Unidos y México tuvieron un acuerdo bilateral de trabajo temporal fueron los programas Bracero, si ustedes recuerdan, ¿no? La historia. Entonces, es el uniquísimo momento en que se administró de manera gubernamental y bilateral un programa de trabajadores temporales con contrato entre los dos países. Después de eso, ya Estados Unidos lo ha hecho por su cuenta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque pues ellos lo prefieren manejar de manera unilateral, bajo sus condiciones. México en distintos momentos históricos, incluyendo la enchilada completa de Jorge Castañeda y Fox, ellos querían incluir un nuevo programa Bracero, ¿no? Un nuevo programa de trabajadores agrícolas temporales, bueno, no solo agrícolas, podría ser también de servicios, etcétera, como sí existe con Canadá. México sí administra con Canadá un programa de trabajadores temporales que se mantiene con números limitados de trabajadores que participan en este programa. Pero México ya no ha vuelto a lograr que Estados Unidos acepte una administración bilateral de un programa así, ¿no? Estados Unidos prefiere manejar sus visas de manera unilateral con los países, o no, más bien con los ciudadanos o las personas migrantes que quieren reclutarse a través de estas visas, ¿no? Entonces, digamos que lo deja también hay como las fuerzas libres del mercado, ¿no? O sea, aquellos que quieran venir a contratarse bajo las condiciones que yo pongo con estas visas, entonces todas las visas H, hay distintos tipos de visas H, muchas visas H, unas son de alta calificación y otras son de trabajadores temporales, hay de diferentes tipos, ¿no? Hay de todo, hay como una larga lista de trabajos a través de la visa H. Okay. Bueno, ahora sí vamos con el último bloque. San Antonio, y adelante, por favor.
que van migrando. Hace unas 3 semanas aquí en San Antonio tuvimos la tragedia de un tráiler en donde murieron 10 mexicanos porque los dejaron encerrados a 42 grados de temperatura. Estos mexicanos pues estas personas que venían en el tráiler fueron víctimas del tráfico de personas y del crimen organizado. Yo creo que ese es un drama humano muy feo que se vive. ¿Qué se está haciendo para proteger a esas personas? Nosotros sabemos y trabajamos también con las casas de los migrantes a través de la Iglesia Católica, de Caridades Católicas, que ellos hacen una gran labor para proteger a los migrantes, pero es tal la luz de personas que quieren venir para acá que pues no es posible protegerlos a todos, ¿no? Afortunadamente la famosa bestia ya murió, pero pues ahora en lugar de la bestia tenemos a los Zetas o tenemos otros crímenes organizados, grupos delincuenciales que están haciendo estragos en los migrantes. La otra pregunta es, nosotros tenemos conocimiento, bueno, obviamente somos gobierno federal, sabemos que México está haciendo una estrategia para los migrantes mexicanos que se están regresando a México, ya sea voluntariamente o por deportación, forzados a regresar a sus lugares de origen, y están ofreciendo una estrategia que yo conozco que se llama Somos Mexicanos, a través del Instituto Nacional de Migración, donde les ofrecen que los van a recibir en México, que los van a llevar a sus lugares de origen, que les van a conseguir empleo, o sea, una serie de promesas que ya nos ha llegado en muchos casos no se están cumpliendo. Entonces, estas personas que ya tuvieron aquí a lo mejor una vida de 15, 20 años y que se ven forzados a regresar, ese tipo de migración que va de vuelta, o sea, va en reversa, van a llegar a México, a un país en donde nada más en el papel les están diciendo que son bienvenidos, pero en la realidad van a llegar sin nada y sin un lugar, un nicho social en donde anclarse. A veces ya no tienen ni siquiera familia en México. Claro, son personas que a lo mejor ya llevan habilidades que adquirieron aquí, pero yo no sé cómo está pensando México la inserción de todas estas personas que se están regresando. Gracias. Muchas gracias, San Antonio. Adelante, Samantha, aquí en la sede presencial. Perdón. Pues soy Samantha, el colectivo Ustedes Somos Nosotros. Voy a intentar ser como breve. Me parece que es importante poner el acento en las distintas categorías con las que podemos trabajar. Es decir, no es lo mismo trabajar con un migrante en tránsito que puede sacar una visa humanitaria que una persona deportada o que una persona que es desplazada interna a otra que es un refugiado. No solo porque cada término me parece que tiene un sentido político, sino porque los que ya tomamos el diplomado con iniciativa de migración y gobernanza, parece que tenemos bastante claro que manejar políticas públicas no es como una cosa de buena voluntad y de la noche a la mañana, solo porque creemos que algo es inconsistente van a cambiar las cosas. Me parece que en ese sentido creo que es importante que conozcamos cuáles son las teorías migratorias porque nos puede ayudar a configurar nuevas ideas con la realidad, que finalmente es por lo que estamos aquí. Y en ese sentido me parece que también es importante anotar dos cosas. La primera, el lenguaje que estamos teniendo, es decir, o sea, como que pensar que toda la migración es nomás una, o sea, me parece que eso nos va a atrasar un montón, porque evidentemente, como decía la compañera de Casa de los Amigos, la Casa de Refugiados, o sea, claro que si estás en ese contexto, las personas van a tener síndrome de estrés postraumático, bla, 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 y no es lo mismo que trabajar con población deportada. Y luego me parece que hay un montón como estas ideas de miedo a la diferencia, miedo a los otros, miedo de pensar que son 10 millones de personas en Estados Unidos, cuando si hacemos un análisis demográfico contando todas las personas que viven en México y bajo qué condiciones, entonces por supuesto que la balanza se descompensa. Y por otra parte, me parece que también tenemos que ocupar los recursos que que tenemos en el Estado. Es decir, que tenemos que exigirle al Estado que asuma responsabilidades, no solamente de carácter moral, sino más bien, o sea, ver cuáles son las reglas de operación que funcionan para distintos tipos de migración y en qué contexto, buscar que la armonización sea clara. O sea, yo no sé, digo, en nuestro caso, en nuestro colectivo,
o en mi caso particular, yo manejo la agenda LGBT y entonces en ese sentido creo que sí hay un montón de cosas que se pueden hacer siempre y cuando tengamos como muy claro qué es lo que queremos, porque si no de pronto parece que estamos hablando de un mundo y entonces todos salimos de aquí con cara de, y entonces ahora qué vamos a hacer mañana, porque claro, no vamos a cambiar las ideas de Adam Smith, ni siquiera vamos a entender esta onda del transnacionalismo, que tampoco es lo mismo si lo pensamos desde los chicanos, a lo que podemos hablar de las mujeres como generadoras de cadenas de cuidado. Y ya. Muchas gracias. ¿Me dejas darle la palabra a Los Ángeles, que me los brinqué hace rato? Hace rato, sí. Sí. Bueno, a ver, falta una pregunta que no contesté. Perfecto. Okay. Adelante, Los Ángeles. Mi nombre es Estela. Solamente quiero decir que yo me casé en un país de Europa con un europeo. Nació mi hijo allá y bueno, en el tiempo que duré allá nos dieron todos los beneficios. A mí nunca me pidieron ni me exigieron quién era, cómo era, condiciones de ninguna manera, nada. Todos los beneficios y mensualmente una pensión. Yo era ya así sin decir papeles, era ciudadana. Cuando nos regresamos a México, con mi hijo ya, le pusieron muchas trabas a mi esposo y le pidieron pues muchas condiciones, pues, que tenía que pagar para hacerse ciudadano 30,000 cada año, tenía que pagar una cuota. Y finalmente matan a su mejor amigo ahí en México y cuando quiso hacer justicia lo amenazaron, él tuvo que irse y esa fue la situación de que un país me dio a mí todo. ¿Qué se piensa de México? Y yo me atravesé, yo me atravesé aquí queriéndome ir hasta allá con él y aquí me atoré en Estados Unidos. Pues eso, estoy agradecida, ¿no? Ya, con el país, pero de todos modos, México, ¿qué hizo? Todo lo contrario de lo que hicieron, de lo que me dieron a mí, me ofrecieron a mí en ese país. Y el país se llama Austria. Un país para mí que estoy muy agradecida. Pero México sí lo querían matar y tuvo que irse, porque pidió justicia por la muerte de su mejor amigo, austríaco también. La señora quedó viuda, era austríaca. Es todo lo que yo quería decir. Muy bien, muchísimas gracias por compartir su experiencia allá en Los Ángeles. Hay 2 preguntas escritas. ¿Quieres que las leamos y ya con esto cerramos la ronda de intervenciones? Sí. Ok. Bueno, la primera es aquí de la Secretaría del Trabajo, Fomento del Empleo, que si puedes recomendar un marco teórico para diseñar procesos de integración de migrantes en localidades en tránsito. Digo, ahí cualquier cosa. Y otra de Morelia, Michoacán. La situación de movilidad internacional no es solo a Estados Unidos, también es a otros países, por lo tanto económicamente hay una fuga de recursos y de cerebros. ¿Qué opinas de esto? Y con esto ya cerramos la participación de las Sí, tienes razón en cuanto a que estamos hablando de muchas migraciones en este momento y también muchas de las preguntas ahorita van como en distintos ámbitos, ¿no? Este asunto sobre tránsito o sobre migración calificada, ¿no? Claro, o sea, estamos en un momento también de la historia en el cual pues tenemos unos niveles de migración bastante altos, ¿no? O sea, de por sí, ¿no? O sea, creo que sí hay que entender que el mundo en los últimos 70 años, ¿no? De acuerdo a las estadísticas en general, vemos como este gran crecimiento de las migraciones, ¿no? Una de las lecturas que les dejé para leer, también les invitaría más a que, digamos, esta sesión la vean más bien como totalmente introductoria, ¿no? Y que si a ustedes les interesa algo en particular, pues ustedes vayan y busquen mayor información sobre algo más específico, me pueden escribir y les puedo recomendar algo que les interese. La era de las migraciones es uno de los libros que les puse ahí, de Stephen Cassels, que es un libro bastante bueno y que se ha ido actualizando. Yo les puse la versión en español que está en línea, que se puede descargar el PDF, pero hay otras versiones más nuevas.
Y realmente no estamos viviendo en un mundo de grandes movimientos, de muchos desplazamientos. También les recomiendo muchísimo este libro de Saskia Sassen, que por cierto se me olvidó mencionarlo en la exposición, que se llama Expulsiones, ¿no? Yo creo que también este libro de Saskia Sassen va a abordar mucho de lo que ahora se requiere para entender la movilidad en términos actuales, más en una lógica de salida, ¿no? De expulsión, ¿no? Ella dice que hay grandes lógicas sistémicas que están expulsando a la gente, ¿no? Entonces, y es tanto en términos ambientales, tanto en términos de las distintas formas de violencia, ¿no? Ahora, por otro lado, sí entender que cuando se hace política pública, sí, necesariamente tú tienes que saber qué grupos con qué grupos estás tú trabajando, en este caso cuando son organizaciones civiles, cuál es tu proceso en el que vas a realizar incidencia, ¿no? O sea, cómo determinar esto. Y específicamente saber qué programas existen previos, ¿no? Cómo se está diseñando, quién los opera, todo eso, ¿no? O sea, hacer tu propia evaluación de las políticas y programas que se están haciendo, tu proceso de incidencia, en fin, ¿no? Entonces creo que sí es importante también, al menos en el caso de México, creo que nos falta mucho aprender o conocer muchas otras experiencias. Este tipo de foros funcionan muy bien para que ustedes mismos vayan compartiendo experiencias con gente que también trabaja los mismos temas que ustedes, ¿no? Me preguntaban sobre las políticas para poblaciones en tránsito, ¿no? Yo creo que ahorita no se me viene a la mente algún programa específico que esté funcionando en alguno de los lugares, pero sé que distintos tipos de organizaciones y también gobiernos locales están trabajando programas para migrantes, ¿no? Si no mal recuerdo, en el caso de Tijuana, ¿no? Hay las organizaciones que trabajan en los albergues, en la Casa del Migrante, y varias de estas organizaciones tienen ya redes bastante consolidadas para ir ofreciendo distintos servicios que son tanto para los migrantes en tránsito como para los migrantes deportados, para irse insertando laboralmente en la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces, sería cuestión de ir documentando las distintas actividades que las organizaciones realizan, tanto las organizaciones como los gobiernos locales, ¿no? Y cómo están trabajando para ver qué se puede compartir y cómo obtener distintas ideas de cómo se pueden ir formulando soluciones. Por otro lado, también en el tema de retorno, sí, definitivamente para México es un gran tema, ¿no? O sea, siempre ha habido retorno, pero ahora parece que sí es más evidente, ¿no? Y ahora sí nos preocupa más, ¿qué tal si Donald Trump nos retorna más gente, ¿no? Pero, claro, o sea, México realmente, como decían algunos de los testimonios, México tiene una gran deuda con su gente que se fue, ¿no? O sea, gente a la que no le pudo dar las condiciones necesarias, ¿no? Gente a la que expulsó, ¿no? O sea, o sea, los expulsa y luego los trata mal allá, ¿no? Y luego, y tenemos todavía, a veces, hay un historiador de la migración que se llama Fernando Alanís, él es profesor del Colegio de San Luis, y recuerdo uno de sus libros que habla de la historia de la migración, que en un momento en los 30 el Estado mexicano tenía esta política de que se vayan y que no regresen, ¿no? Es decir, porque México no tiene las condiciones para que regresen. ¿Cuándo ha tenido México las condiciones para que regresen? Entonces, o nos vamos a esperar a que las tengan, ¿no? Entonces, ellos van a esperar a que México las tenga, ¿no? Entonces, creo que sí, definitivamente a veces el tema migratorio nos pone en la mesa muchos problemas que de por sí ya existen, ¿no? Solamente que los saca a la superficie, ¿no? O sea, los pone de una manera mucho más evidente. Entonces, creo que sí, por eso es importante este tipo de ejercicios, ¿no? Para ir entendiendo más, aprendiendo más y empezando a pensar en distintos tipos de formulaciones, ¿no? Que no sea lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? A seguir avanzando y no desanimarnos, ¿no? No frustrarnos, porque a veces es frustrante también cuando estamos queriendo hacer cambios y cambios y cambios
y que nada más vemos como que las cosas se ponen peor, ¿no? O sea, estamos peor a lo mejor en términos de violencia contra migrantes ahora que 10 años atrás, ¿no? O sea, la situación está cada vez más difícil. Entonces, pero también qué hemos ganado y qué hemos aprendido durante ese tiempo, cómo podemos organizarnos, cómo podemos seguir. Y no desanimarnos. Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana. Un fuerte abrazo desde aquí y seguramente también allá en las ciudades que están aplaudiendo fuertemente. Muchísimas gracias por la paciencia. Como tú puedes ver, este año somos más personas, mucho más participativas y bueno, con muchas ganas de aprender y pues de poder como fortalecer nuestras redes. Vamos a tener 10 minutos de descanso para que se estiren las piernas, etcétera. Regresamos a las 6:05 con la segunda parte de esta sesión impartida por la hermana Leti Gutiérrez. Muchísimas gracias. Gracias.